Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestras pláticas que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante en el cual la modernidad puede ser entendida hasta ahora como todo aquello que involucra la razón, negando todo lo que no puede explicarse sino a través de la ciencia, dejando a la creencia popular fuera del conocimiento universalmente aceptado. En este contexto, tenemos como invitado al doctor José Juan Sánchez Báez, quien es socio fundador del Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática y nos hablará de la salud en nuestras manos, nuestra adaptación al mundo moderno. Al final, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD, Ciudad de México. Adelante, doctor, por favor. Gracias, Hortensia. Pues un gusto, como siempre, un nuevo miércoles de aula educativa y gracias de nuevo a José Juan por estar con nosotros. Yo quisiera iniciar la charla con una pregunta a nuestro ponente del día de hoy. ¿Por qué, José Juan, decidiste ser psiquiatra y no pediatra o ginecólogo? ¿En qué momento de tu formación como médico surgió la idea de hacer psiquiatría? Wow, Jorge, el psicoanalista psicoanalizado. Mira, en realidad yo nunca quise ser psiquiatra, mucho menos psicoanalista y mucho menos me ubicaba en donde estoy actualmente. Yo quería ser médico comunitario. Mi vocación era más un tanto religiosa y, eh, y desde la Facultad de Medicina andaba yo en las comunidades con jesuitas, con lasallistas, con todos los grupos religiosos que iban a esas comunidades, y de ahí me enamoré de las comunidades y yo quería ser médico comunitario. Y en el servicio social, que lo hice en la Sierra Tarahumara, estaba solo, ahí fue donde hice el cambio. Pero en realidad yo no lo hice, sino que lo hicieron los propios pacientes, los propios miembros de la comunidad. Fue una comunidad que me aceptó, que me acogió y que paradójicamente en lugar de yo ayudarlos, ellos fueron los que me ayudaron y me cambiaron. Me hicieron ver que mi vocación no era precisamente esa, aunque ese era un gusto muy profundo, no era mi vocación, sino que ellos me ayudaron a descubrir que había algo que ellos reconocían en mí y que me ayudaron mucho a conversarlo, que es conversar, conversar y conversar. Y a través de las conversaciones, pues muchos pacientes que yo atendía, incluso pacientes que no tenían prácticamente ningún padecimiento, iban únicamente para conversar. Entonces, ahí fue donde yo fui descubriendo que había algo que hacer con eso, porque no entendía yo nada, la verdad. Y ahí fue donde empecé a estudiar y decidí meterme a la especialidad de psiquiatría, tratando de orientar un poco esa vocación, y ahí fueron donde muchos recuerdos míos se vinieron a galope, y pues mi inconsciente salió a flor de piel. Entonces me di cuenta que sí, que desde siempre pues había algo profundamente en mí que tenía que ver más con, con un encuentro humano más profundo, que tenía que ver con la palabra y que tenía que ver con los sentimientos con los cuales yo no entendía gran cosa. No entendía yo cómo se relacionaba un estado emocional con una gastritis o con una hepatitis o con esa, no entendía yo nada prácticamente. Y fue por eso que decidí hacer la especialidad. Al principio fue duro, fue un cambio pesadísimo, pero después de un breve estado de tristeza de los primeros meses de cambio de un hospital a un hospital psiquiátrico, fue pesado, pero me recuperé con bastante resistencia, y a partir de ahí fue que fui descubriendo que
que nada estaba peleado. Y entonces fui descubriendo poco a poco que la psiquiatría tenía que ver con todo, que no había nada que no tuviera que ver con la psiquiatría. Simplemente había que entender que la psiquiatría pues, es algo que tiene que ver con el alma, con la mente, y pues no se puede separar del cerebro, no se puede separar de la cultura, no se puede separar de la sociedad. Y ahí fue donde vi que la psiquiatría clásica tampoco me satisfacía y pues me metí mi formación como psicoanalista. Pero pues el psicoanálisis clásico tampoco me satisfacía y me metí a una maestría en psiquiatría social. Y ahí fue donde pude integrar todo lo social con lo psíquico, con lo médico, y ahí fue donde me fui organizando para formar la medicina psicosomática que actualmente practico. En el fondo, yo me di cuenta que al estudiar medicina yo cambié la sotana de sacerdote por la bata de médico. Esa fue la realidad. Entonces, pues, es algo que yo ya no me puedo, no puedo yo verme o entenderme sin este mundo tan profundo del alma humana. Entonces, es algo que he seguido estudiando y pues me he metido a cosas, como decía Hortensia, cosas populares y cosas estéticas y cosas artísticas para poder entender el alma, porque la medicina no basta. Entonces, pues fue ahí donde la psiquiatría me dio la opción de revolucionar mi vida, de cambiarla y de tomarla en mis manos, de ser responsable de mis actos y decidir, pues, lo que hacemos los jóvenes cuando estamos muy chavos, pues decidimos no muy conscientemente muchas decisiones que determinan nuestra vida. Y esta fue una de ellas. Esta fue en realidad, una paciente que me enseñó mucho, que fue una paciente que me comentó que yo debía de haberme dedicado a esas personas que curan con la palabra, decía ella. Esa fue la que me generó el impacto. ¿Sí? En plena Sierra Tarahumara, ahí atendiendo un parto a las 3 de la mañana y sin nada, sin recursos, y pues nada más con las manitas y con agua hervida y pues con lo que tenemos. Y de ahí, pues, entre la medicina humanista, social y pues ahora psíquica, pues fue lo que me integró. Y pues por ahí fue mi camino, Jorge. Pues Fue qué agradable. más inconsciente. Qué maravillosa anécdota. Este descubrimiento de tu vocación como psiquiatra a través del camino del día a día y que los propios pacientes fueron los que te ayudaron a tomar la decisión final, ¿no? Pues yo les quiero comentar que a través de los años, José Juan y yo hemos interactuado como médicos y tratado de entender a nuestros pacientes para ayudarlos a seguir una vida lo más sano posible, decimos. Y a propósito puse la palabra sano porque el tema de hoy de doctor José Juan Sánchez Báez es la salud en nuestras manos. Entonces, dejo la palabra a José Juan para la charla de esta tarde. Bienvenido, José Juan. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y a todas. La finalidad de esta charla fue prácticamente una consecuencia natural que se me vino a la cabeza cuando me invitó Hortensia amablemente a participar y deriva prácticamente de los últimos años de atender pacientes y principalmente durante la pandemia. Y resulta que la pandemia, que fue un fenómeno que no solo nos sorprendió a todos, sino que ha sido un fenómeno que ha sido muy complejo para poder estudiarlo desde el punto de vista médico, nos rebasa y se ha convertido en un fenómeno que ha afectado la vida de todos, de todas maneras. Y resulta que en esta pandemia, uno de los factores que más se vieron afectados de manera negativa fue la salud mental de la población. O sea, lo que vimos y lo que seguimos viendo, desafortunadamente,
es que nosotros no estábamos preparados para poder enfrentar una situación como esta. Nadie estaba preparado, ni los gobiernos, ni los sistemas de salud, ni la población. O sea, nadie estaba preparado para enfrentar una condición tan compleja que afectaría la parte más profunda de nuestras existencias. A los médicos nos vimos obligados a tener que aceptar que atender un paciente también corría peligro la vida del propio médico, y entonces pues se fue realmente un fenómeno complejo. Y lo que vi es que la gran mayoría de los fenómenos de salud mental, de salud psicosomática en específico, ¿sí?, se vieron incrementados terriblemente. O sea, desde los primeros meses intuí que esto iba a ser un desastre muy grave, porque la población no estamos preparados para enfrentar cambios tan bruscos, tan severos, y resulta que a las personas nos afectó no solo la pandemia como enfermedad, sino que las medidas sanitarias cortaron los lazos sociales a todos, nos enclaustraron, nos guardaron, y resulta que estar en casa pues resultó para muchísima gente un verdadero calvario, una situación muy difícil. Cambiar bruscamente en unas cuantas semanas tendríamos que cambiar muchos hábitos, muchas cosas que habíamos aprendido durante años. No solo ya no nos servían, sino que además nos hacían daño. Entonces tendremos que aprender a distanciarnos, a no abrazarnos, a no besarnos, a desconfiar el uno del otro, a vernos con cierto escepticismo, y lo que más generó más complejidad a la población fue la incertidumbre. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber qué va a ocurrir, y la incertidumbre pues es algo que nos lleva a confrontarnos como seres humanos a una realidad. Y esa realidad que tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre, porque resulta que los médicos y que los sistemas de salud y los gobiernos, no hay respuestas para muchas cosas de la salud. Tenemos que aprender que la salud no puede estar en manos de otras personas más que de nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a generar una cultura de salud. Tenemos que aprender a reconocer que tenemos que entrenarnos, que tenemos que prepararnos, no solo para otra pandemia, sino para poder enfrentar nuestro día a día, porque es ahí donde están nuestras vidas. Entonces, resulta que la modernidad, la famosa modernidad que todos nos han inculcado como algo bueno, que todos tenemos que ser modernos, resulta que la modernidad pues nos vino a dar un golpe en la cabeza y no pudimos adaptarnos a esa modernidad que fue de carácter negativo. Entonces no teníamos recursos para eso. Entonces, de esta manera, la incertidumbre creó una mayor complejidad para poder adaptarnos. O sea, no hubo una sola acción ni de los sistemas de salud, ni de la población, ni de nosotros los médicos, de una organización que nos fortaleciera psicosomáticamente a las personas, que nos fortaleciera espiritualmente, que nos fortaleciera emocionalmente con recursos adaptativos para tolerar la incertidumbre, no para resolver la infección o las pandemias. Las pandemias siempre siguen su curso, como lo sabemos epidemiológicamente, siempre siguen su curso. Y tienen una evolución natural que nos lleva, ¿sí?, a tener que aceptar que hay cosas que no están en nuestro control. Y los médicos tenemos que aprender que la vida de las personas no están en nuestro control. O sea, las vidas humanas dependen de cada quien, y hay cosas que no están en nuestro control de ninguna forma. Entonces, de esta forma, nosotros, la población, cualquier persona, sea médico, sea ingeniero, sea obrero, sea secretaria, lo que sea, tenemos que aprender a cuidar la salud y poner la salud en nuestras manos. Es decir, no aceptar a priori, ¿sí?, que nos van a curar o que nos van a ayudar, porque ya descubrimos que no es suficiente, que cualquier sistema de salud, ¿sí?, y cualquier cantidad de médicos nunca son suficientes para condiciones como esta. Entonces, lo que necesitamos aprender de la modernidad es que, si bien la modernidad tiene cosas maravillosas como la que estamos viviendo en este momento de comunicarnos vía Zoom, estas videoconferencias que pueden ayudar mucho y que ayudan bastante,
también, pues la modernidad tiene otras cualidades negativas que tenemos que aprender a distinguir, porque son como fenómenos invisibles que no nos permiten reconocer tan fácilmente, porque se van estableciendo muy lentamente y tenemos que aprender a reconocerlos para protegerlos, para cuidarnos. Entonces, la modernidad conlleva, ¿sí?, una serie de factores de cambios muy profundos en las estructuras sociales, en lo que somos, y podemos ver, por ejemplo, que si algo golpeó severamente en la pandemia fueron los vínculos que tenemos entre las personas. Nos separaron. Y eso crea un dolor muy grande, un padecimiento muy, muy delicado que lo vimos en todos los procesos psicosomáticos que tuvimos y que tenemos que seguir atendiendo en la actualidad, secundario tanto a la enfermedad como a las medidas sanitarias que hay que tomar en cuenta, que son también, tienen un beneficio, pero tienen un efecto secundario muy grave. Entonces tenemos que aprender a reconocer que estas modernidades tienen efectos positivos y negativos. Entonces, de esta manera, tenemos que reconocer que la salud o está en nuestras manos o no va a estar en ningún lado. Entonces, tenemos que aprender a reconocer que cuando nosotros enfrentamos nuestra vida diaria, pues estamos así, solos, enfrentamos y salimos y trabajamos y vamos y conversamos y hacemos nuestras cosas y los hacemos solos y los hacemos en compañía de la sociedad y de los amigos. Pero, en realidad, los responsables últimos de la salud están en cada uno de nosotros. Pero nosotros, para podernos proteger, necesitamos saber que las personas establecemos una relación constante y permanente con nuestra realidad. Y esa realidad es constante y es inevitable. Es algo que siempre estamos constantemente viviendo, nos demos cuenta o no, la realidad siempre va a estar ahí. Y entonces es necesario que nosotros estemos siempre atentos a la realidad. ¿Qué es la realidad que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra realidad que estamos viviendo? Y de eso va a depender muchísimo que nosotros conozcamos nuestras verdaderas fuerzas que nos permitan enfrentar, cuidarnos, protegernos y también potencializar nuestra fortaleza para disfrutar nuestras vidas. Aspirar a la felicidad no es algo cursi, sino que es algo indispensable para poder nosotros estar sanos. Aspirar a la felicidad implica que podemos aceptar ciertas adversidades, ciertas molestias, ciertas incomodidades, ciertas enfermedades, y que a pesar de ello, nosotros podemos aspirar a ser felices. Es decir, no necesitamos esperar tener un estado ideal de la vida para poder ser felices. Tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos, con lo que podemos. Y fenómenos como la pandemia nos enseñó a que buena parte de nuestras condiciones tenían que basarse en principios más básicos, es decir, a tener lo mínimo necesario. La pandemia nos enseñó a que teníamos que dormir lo mínimo necesario, que teníamos que comer lo mínimo necesario, que teníamos que hacer deporte lo mínimo necesario, que teníamos que trabajar lo mínimo necesario. Todo era lo mínimo necesario, porque con lo mínimo necesario es como las personas sobrevivimos. Cuando aspiramos a más de lo necesario es cuando sufrimos, porque podemos no tenerlo. Entonces, la finalidad de esta charla es inquietar las mentes, es generar un poco de inquietud para que podamos reflexionar juntos, ¿sí?, la relación que tenemos como personas con la sociedad y con los nuevos espacios físicos, con los nuevos espacios ecológicos que están siendo tan destruidos. Y entonces, de esta manera, la relación que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente es indispensable para nuestra salud. Sabemos que esta pandemia no se provocó nada más por generación espontánea, o sea, tienen una manera de formarse. Entonces, los orígenes, lo que sabemos de esta pandemia, tienen su origen en el manejo humano. Es decir, las personas tenemos que aprender, ¿sí?, que no podemos hacer lo que queramos, no podemos mover todo lo que queramos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que cualquier cambio que hagamos en la naturaleza, que incluye nuestros cuerpos, puede tener consecuencias. Entonces, de esta manera, ¿qué es la adaptación? O sea, ¿cómo nos vamos a adaptar nosotros a algo? La adaptación no es más que, desde el punto de vista de nuestra salud, es la relación permanente e inevitable entre lo que somos nosotros con nuestros medios,
con la realidad que estamos viviendo. Y esa relación tiene que ser lo más armónica posible. Por lo tanto, necesitamos conocer la realidad en la que vivimos y nuestras condiciones en las que estamos. ¿Para qué? Para que esta relación se equilibre. Si logramos nosotros una relación equilibrada entre lo que nosotros somos, es decir, nuestros factores genéticos, nuestros factores constitucionales, nuestras fuerzas personales, nuestras capacidades y el mundo en el que vivimos, nosotros podemos establecer una relación mucho más saludable de beneficio para nosotros y para nuestros semejantes. Entonces, de esta forma, nosotros necesitamos crear una relación armónica con la realidad. Y la realidad no siempre es padre, no siempre es divertida, no siempre es gozosa. Y eso es lo que nos puede tratar de evitar la realidad. Lo que hemos visto en los procesos de adaptación a la realidad con la pandemia que surgió fue que se usaron mecanismos de defensa por las personas que hicieron más daño a la población. Uno de ellos, que fue de los más eficaces que hicieron daño, fue la negación, es decir, negar y ocultarse a sí mismo la gravedad de una enfermedad como la que vivimos. Y entonces, de esta forma, las personas confundían una simple gripa con una enfermedad que es mucho más grave. Entonces, de esta manera, la negación impide la aceptación de la realidad. ¿Y para qué negamos la realidad? Para no sufrir, para no angustiarnos. Entonces, lo que necesitamos es reconocer que la realidad inevitablemente va a estar ahí, la neguemos o no. Entonces, de esta manera, nosotros necesitamos aprender a percibir la realidad lo más claramente posible, lo más nítido posible, y percibir la realidad depende fundamentalmente de nuestros conocimientos, de lo que nosotros tenemos en la cabeza, de lo que sabemos en nuestros corazones, lo que sabemos en nuestra intuición. Entonces, el conocimiento que nosotros tengamos, tanto científico como intuitivo, como de nuestra propia experiencia, nos va a permitir relacionarnos, ¿sí?, con la realidad de una manera más eficaz. El conocimiento que tengamos de la realidad nos va a servir como un mapa de navegación. Si nosotros salimos a navegar sin mapa de navegación, es muy probable que nos perdamos, que nos podamos quedar atorados en algún lado y no sepamos en dónde estamos. Y eso genera mucha incertidumbre y genera mucho sufrimiento. Entonces, el mapa de navegación es el conocimiento. De esta manera, lo que necesitamos para poder entender nuestra modernidad es tener conocimiento. Y el conocimiento ahora lo podemos obtener con mucha mayor sencillez por estas tecnologías que tenemos, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque existe mucha información que no es tan confiable y que puede ser peligrosa inclusive. Entonces tenemos que aprender a reconocer la información que nos puede hacer daño de la información que requerimos para crear un conocimiento que nos ayude a crear la conciencia de nuestra realidad. Entonces, de esta manera, nosotros enfrentamos la realidad con los recursos reales que tenemos las personas, no con lo que debiéramos de tener. Todos quisiéramos enfrentar la realidad con los mejores recursos que pudiésemos, pero resulta que cuando la realidad está ahí y nosotros queremos hacer algo con ella, no vamos a hacerlo con lo que debiéramos de hacer, sino con lo que verdaderamente somos y con los recursos reales que tenemos. Entonces, de esta forma, tenemos que aprender a reconocer ciertos peligros. Por ejemplo, vamos a mencionar solamente algunos de los peligros que nos pueden hacer daño gravemente. Por ejemplo, a nivel sociocultural, tenemos ciertos comportamientos sociales que son parte de las enfermedades sociales y que se normalizan como si fueran algo normal. Por ejemplo, una persona que consume alcohol puede decir que él ya no toma alcohol porque solamente toma cerveza. Entonces, de esta manera, vemos que culturalmente en nuestra sociedad, tomar cerveza es no tomar alcohol, ¿sí? Y entonces, de esta manera, la cerveza no es considerada alcohol. Estos son fenómenos que hacen daño porque hay un desconocimiento, pero además es algo que se vive como normal, ¿sí? Otra de las normalidades que hacen mucho daño, por ejemplo,
Son los estudios que han hecho el Instituto Nacional de Salud Pública y las diferentes organizaciones de protección al consumidor del número de calorías que consume un mexicano. Se calcula que unos niños de una escuela normal, de cualquier escuela normal, consumen extra aproximadamente en promedio unas 500 calorías, extras a todos sus alimentos. Y esas extras de 500 calorías tienen que ver más con los refrescos, con las papitas, con todos estos productos azucarados y que se pueden comprar y adquirir fácilmente, pero que además, ¿sí?, son vistos como normales. Es decir, se les llama incluso comida chatarra, cuando en realidad ni siquiera es comida, nada más es chatarra. Es decir, son productos que hacen daño, ¿sí? Son fenómenos que se normalizan y uno puede ver, por ejemplo, que se ve como normal que exista un Oxxo en cada esquina, ¿sí? Y cuando uno ve esos lugares, ¿sí?, muchos de los productos que venden, ¿sí?, son peligrosos para la salud. Y un niño puede entrar y un joven puede entrar y comprar todo lo que quiera y después tener que reconocer que se vuelven adictos a ciertos sabores, que no pueden dejar de consumir ciertos refrescos, que no pueden dejar de consumir ciertas papas, que no pueden dejar de consumir ciertos productos, que cuando se les antoja comer algo, comen algo de ese tipo. Entonces, esas 500 calorías en los niños extras son los productos que dan lugar a lo que en la actualidad tenemos, en las últimas estadísticas que tenemos, sí, a la diabetes como una tercera causa de mortalidad. Las últimas estadísticas, la primera causa de mortalidad fueron las enfermedades cardiovasculares, el COVID en segundo lugar y en tercero la diabetes mellitus. Entonces vemos que tanto las enfermedades cardiovasculares como la diabetes son enfermedades que tienen que ver con la modernidad, tienen que ver con una forma de vida que tiene que ver con algo que se ha vuelto normal y que pertenecemos a una sociedad que requiere cambiar. Esa normalidad a la que me refiero es el consumo. Entonces, pertenecemos a una sociedad que es consumista. Entonces, todo consume. Entonces, como consumimos todo, nos damos cuenta que México es uno de los países que más productos azucarados consume, que más ropas de marca consume, que más aguas embotelladas consume, que más plásticos desecha por consumo, ¿sí? Es decir, consume. Entonces, hay muchas cosas que se consumen y entonces las personas pueden consumir tanto como cualquier cosa, hasta servicios médicos en exceso se pueden consumir en exceso, el abuso de antibióticos, el abuso de antidepresivos, el abuso de medicamentos, el abuso de muchas cosas que se buscan de tal manera que pueden hacer daño. Entonces, la modernidad nos ha creado una cultura que es falsa en sí misma, que toda modernidad es buena. Pues no. Si todas las sociedades en cualquier época de la vida producen factores que los hacen sanos y factores que los enferman. Y en la actualidad, dada la modernidad tecnológica que tenemos, las enfermedades se pueden propagar muy fácilmente y las enfermedades psíquicas y psicosomáticas se trasladan mucho por los medios de comunicación, sabiendo que ahora una información que antes podía tardar meses en llegar, ahora tarda segundos, o bien ni segundos, o sea, es tiempo real. Y entonces de esta manera uno puede angustiarse por una noticia que ni siquiera tiene que ver con uno, y uno ya está angustiado, y uno ya está asustado, porque ya no sabe uno qué hacer con cierta noticia, con cierta información. Y entonces de esta manera lo que necesitamos es aprender a manejar toda la tecnología, tiene que estar a nuestro favor. Y eso lo tenemos que incluir dentro de la tecnología médica, es decir, exámenes de laboratorio, estudios que son muy caros, que son complejos, que son difíciles, ¿sí?, pero que se tiene que hacer con mucho respeto y con mucha dedicación, porque si abusamos de ellos son muy costosos y afectamos la economía y se genera estrés y se generan muchos extras que no tendrían por qué ocurrir. Entonces, de esta manera, la relación con nuestra modernidad implica reconocer que hay cosas que se normalizan y que no podemos normalizar. Desde todos los fenómenos tan terribles que vivimos en nuestra sociedad, que nos afectan, aunque no lo veamos, nos afecta.
¿sí? Por ejemplo, todos los que somos padres, pues nos afecta, por ejemplo, que alguno de nuestros hijos salga alguna hora y estamos preocupados porque pues no sabemos qué le puede pasar. Entonces, esos fenómenos psicosociales que se normalizan, ¿sí? De tal manera que hace que no se vean los riesgos, que no se vean los peligros. Y entonces, de esta manera, lo que intento transmitirles es cómo nosotros nos podemos proteger de la modernidad que tiene muchos peligros, ¿sí? Primero, adquirir un conocimiento lo más cercano posible a la realidad, ¿sí? Segundo, ¿sí? Saber que la realidad, aunque no nos guste, es mejor conocerla que no conocerla, ¿sí? A nadie nos gusta que nos den un diagnóstico de una enfermedad o de un padecimiento y sin embargo necesitamos que esa información médica sea de alta calidad. Necesitamos una información médica que nos ayude a poder tomar decisiones nuestras. Entonces, los pacientes requieren tomar sus decisiones, no los médicos. Los médicos servimos únicamente para proveer ciertas condiciones para ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero los pacientes, todos como pacientes, requerimos ser responsables de nuestra propia salud y la única forma de hacer es tener un conocimiento de alta calidad que nos ayude a tener ese mapa de navegación. En México, la estructura de salud es compleja y tenemos que ver que tanto los sistemas públicos como privados son muy difíciles de manejar. Todos producen mucho estrés, ¿sí? Tanto públicos como privados producen mucho estrés porque no existe un sistema de organización, de procesos de administración de la organización de la atención médica que facilite el encuentro con los procesos de atención y entonces genera un sufrimiento extra que se ve como normal. Se ve como normal que un paciente espere 4 horas o 5 horas en un consultorio público o privado, ¿sí? Se ve como normal que le cancelen la cita y que se la pasen para dentro de 6 meses, se ve como normal que, que, no, que no haya tal o cual medicamento, se ve como normal. Entonces, esa no se puede ser normal. Entonces, no podemos permitir que se normalice algo que no puede ser normal. Lo que necesitamos es reconocer que la salud está en las manos de los pacientes, no en la mano de los médicos. Y de esta manera, los pacientes tienen que tener un conocimiento de alta calidad que les permita ser cada vez mejores pacientes para que los médicos seamos mejores médicos. Un paciente bien informado, un paciente con conocimiento, con conciencia, obliga al médico a que sea mejor médico y a tener mejores conocimientos y ambos hacen una alianza que les permite ayudar a enfrentar una realidad que ni al médico le gusta ni al paciente le gusta, pero hay que enfrentarla. Y la mejor forma de enfrentarla es con una presencia en la vida que nos dé tranquilidad, que nos dé paz, que nos dé una sensación de solidaridad mutua que nos ayude a enfrentar ciertas adversidades, porque va a haber muchas cosas que a veces los médicos no sabemos qué cosa es y no tenemos palabras para transmitir y se genera esa incertidumbre que tenemos que aprender a tolerar mientras vamos descubriendo qué es lo que hay. De esta forma, la salud, ¿sí?, tiene que ver con un equilibrio muy, muy fino, pero muy poderoso entre los fenómenos biológicos, psicológicos y sociales, y si ese equilibrio se rompe en cualquiera de sus partes, es cuando aparecen las enfermedades. Y este equilibrio, cuando se rompe, nosotros tenemos que saber cómo evitar que se rompa ese equilibrio. Y es ahí donde viene parte de esta cultura que nos ha hecho daño. Necesitamos una cultura de prevención, saber que lo que aprendimos con esta pandemia, que curar es mucho más caro, mucho más difícil que prevenir. La cultura de la prevención se puede establecer siempre en cualquier momento del proceso de la atención médica. Es decir, yo puedo tener un padecimiento y tener una cultura de prevención. Si yo ya tengo un padecimiento, puedo prevenir que mi padecimiento sea más grave. Si no lo tengo, puedo prevenir que se me presente. ¿Cómo puedo yo prevenir los riesgos que puedo yo tener? Conociendo los riesgos a los que estoy expuesto para que yo pueda poder evitar precisamente esos riesgos.
Hay cosas muy generales que todos ya sabemos, pero que es necesario implementar. Lo que vemos es que la cultura de la prevención en materia de salud no existe en nuestra población. Es decir, la modernidad destruyó toda la cultura de prevención que tenían las culturas ancestrales de nuestra sociedad, las fue destruyendo para convertirlos en pacientes. Entonces, muchas de las situaciones normales se fueron medicalizando de tal manera que la cultura de prevención, la cultura preventiva, no existe en la actualidad. Y esto crea un enorme peligro para todos nosotros, porque tenemos que aprender que prevenir es mucho más barato, pero demanda un mayor esfuerzo nuestro. El esfuerzo es tener información, tener conocimientos. Por ejemplo, si tenemos el conocimiento que nosotros tenemos una población con sobrepeso y con diabetes y con enfermedades cardiovasculares, ¿cómo podemos prevenir esto? Sabemos que tenemos que cambiar hábitos de formas de vida. Es decir, tenemos que cambiar nuestra manera de comer, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, bajar el estrés, disminuir el estrés. Tenemos que aprender a hacer cosas para no estresarnos, es decir, trabajar con nuestro cuerpo, trabajar con nuestra alma, trabajar con nosotros para poder enfrentar con mayor eficacia la nueva realidad que nos impongan. Entonces, de esta manera nosotros podemos estar preparados para todo y para nada. De tal manera que la adaptación, para que sea eficaz, necesitamos cumplir con un proceso que se los voy a describir de una manera muy sencilla. El conocimiento nos lleva a saber que lo primero que tenemos que hacer es resistir. Entonces, el primer mecanismo que enfrentamos las personas para enfrentar cualquier situación de una realidad adversa es resistir. Si las personas resistimos, entonces ya podemos nosotros enfrentar la realidad. Después de la resistencia, ¿sí? Si nosotros estamos ya en una situación difícil, adversa, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos resolverla, ¿sí? Y si nosotros ya la resistimos y la resolvemos, tenemos que aprender de ella, y esa es la resiliencia. Entonces, la capacidad que tenemos las personas para salir adelante, ¿sí? Después de una situación adversa, nos permite a nosotros fortalecernos. Si nosotros resistimos el fenómeno adverso y posteriormente lo elaboramos y lo podemos transformar en algo positivo, tenemos la resiliencia. Tenemos que aprender que la resiliencia es esa capacidad para poder aprender a transformar, ¿sí?, estas adversidades en algo positivo para nosotros. Algo que tengamos que aprender para poder transformarnos. Entonces, la resiliencia, después de su evolución, viene la transformación. Entonces, es resistencia, resiliencia y transformación. Entonces, la adaptación nos ayuda a transformarnos, a cambiarnos. Y entonces, de esta manera, nosotros podemos saber que bien, de manera normal, nosotros podemos saber que los seres humanos comemos toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, comemos, ¿sí? Solo que un bebé no come lo mismo que un niño de 5 años, ¿sí? Un niño de 5 años no come lo mismo que un adolescente de 18 años, no come lo mismo que de un adulto de 40, y uno de 40 no come lo mismo de uno de 60. Entonces resulta que nuestra alimentación tiene que cambiar, tiene que evolucionar de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras realidades, a nuestro metabolismo, cómo va evolucionando nuestros procesos metabólicos, cómo van cambiando. Si yo desconozco esto, pues voy a mantener ciertos alimentos que me van a hacer daño con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo tengo que ir aprendiendo que yo requiero cambiar. Entonces, la parte más importante de la adaptación a nuestro mundo moderno es la adaptación. Ahora tenemos una enorme complejidad porque el mundo moderno tiene una enorme velocidad de cambio. Es decir, tiene la tecnología que maneja información muy, muy rápida y puede producir nuevas enfermedades que antes no conocíamos, como la adicción a los celulares, como la adicción a ciertos contenidos que producen liberaciones de neurotransmisores del placer, como es la dopamina,
que produce una adicción por exponerse, y después las personas, los niños que están expuestos a las tablets, a los celulares, ¿sí? Crean nuevas adicciones que antes no teníamos, ¿sí? Entonces crean alteraciones muy delicadas. Y esto crea también un nuevo peligro, ¿sí? Que estos aparatos están construidos de tal manera que ya no solo la inteligencia artificial nos está tratando de cambiar nuestro pensamiento, de cambiar lo que pensamos, de influir, de seducirnos para que pensemos tal o cual cosa, o para que votemos por tal o cual persona, o para que hagamos esto, para que compremos aquello, ¿sí? Ya no les basta con eso. Ahora la inteligencia artificial está influyendo en nuestro sistema nervioso para que nosotros cambiemos no solo lo que pensamos, sino nuestra forma de pensar. Entonces se están tratando de influir de tal manera que nuestra forma de pensar pueda ser manipulada. Entonces tenemos que aprender a reconocer que estos son peligros de la modernidad y que afectan la salud psicosomática. Y si se afecta el cerebro, si se afecta la salud psicosomática, se afecta todo el cuerpo. O sea, no hay una parte del cuerpo que no se afecte. ¿Por qué? Porque todo está gobernado por ahí. Entonces, todo lo que llamamos estrés o que llamamos situaciones mentales o emocionales, todo tiene que ver con un funcionamiento del cerebro que va a afectar a todo el cuerpo. Entonces, de esta manera, no hay una parte del cuerpo que esté separada de la otra. Si se afecta el hígado, se afecta el riñón, si se afecta el riñón, se afecta el corazón, si se afecta el riñón, o sea, todo está relacionado uno con otro. Entonces, no podemos nosotros separarnos y decir que me cuido una parte y no me cuido la otra. ¿Por qué? Porque ya nos pasó con el COVID. Por andar cuidando el COVID, descuidamos muchas otras enfermedades que nos generaron un mayor sufrimiento. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. Entonces, la tecnología nos obliga a una rapidez de cambio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender que tenemos que aceptar que el cambio es parte de nuestra vida. Entonces, la evolución que tenemos nosotros es aceptar la relación que tenemos como forma de vida con un proceso de cambio permanente, constante e inevitable, y que es mejor conocerlo, entenderlo, comprenderlo y guiarlo por donde nosotros queramos guiarlo, porque eso sí podemos hacer. Y de esta manera podemos enfrentar, ¿sí?, el día a día de una incertidumbre que puede ser que no esté en nuestro control, de tal manera que nosotros vamos haciendo nuestro propio camino y reconocer que si nosotros tenemos una cultura de prevención, ¿sí?, los médicos les va a ser más fácil atendernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratamos de evitar, tratamos de no enfermarnos, y entonces facilitamos mucho de la labor que el médico no puede hacer, ¿sí?, que es cambiar nuestros hábitos. Los hábitos los tenemos que cambiar nosotros, pero cambiar un hábito es muy difícil porque tiene muchas fuentes de placer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender que tenemos que reconocer que muchos placeres nos pueden hacer daño y tenemos que reconocerlos para dejarlos de hacer. ¿Cómo podemos dejarlos de hacer? Consiguiendo nuevos placeres que nos hagan bien. Por ejemplo, cuando uno hace deporte, uno se siente muy bien después de que hace deporte, porque el esfuerzo que uno hizo se ve recompensado con una sensación física de gratificación de haber hecho algo. Y este cuerpo lo resiente y libera unos neurotransmisores en nuestro cerebro que nos dan placer, ¿sí?, como leer un buen libro, como escuchar una buena música. Entonces, todo eso nos va ayudando a que nos adaptemos de forma más placentera a las nuevas realidades. En la medida que consumamos más productos que generan placeres ficticios, falsos, como son noticias exuberantes, noticias excitantes, estridentes, consumir bebidas azucaradas, con grasas, tener diversiones excitantes como el consumo de alcohol, músicas estridentes, desvelos excesivos, todas estas formas de vida de consumo generan un placer falso, porque se libera una sustancia que es la dopamina de manera falsa, y eso crea un placer que hace que la persona lo vuelva a repetir y se van haciendo hábitos nocivos. Entonces necesitamos aprender que tenemos que ponernos a dieta de dopamina, a dieta
de ciertos placeres para poder hacer otras cosas. Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos lograr con nuestra adaptación es reconocer el cambio de hábitos que esté en nuestras manos, que nosotros sepamos qué hábitos tenemos que cambiar. Y entonces, de esta manera, entrar a la cultura de la prevención implica saber que tengo yo que cuidarme y por lo tanto para cuidarme tengo que asesorarme de tener una buena fuente de información que me ayude a conocer, ¿sí? Qué es lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer para cuidarme y para cuidar a los demás. Entonces, de esta manera, la relación con la realidad tan cambiante, tan rápidamente cambiante en este momento, ha creado nuevas enfermedades, nuevas condiciones a las cuales estamos expuestos y actúan de forma silenciosa. Por ejemplo, algo que nos puede ayudar mucho en cuestiones de estrés y de cuestiones de salud física es cuidar el pensamiento y cuidar el afecto. El pensamiento del mexicano es algo que no cuida. Damos por hecho que nuestro pensamiento está bien y no hay una higiene del pensamiento. Podemos tener higiene dental, higiene mental, higiene intestinal, pero higiene del pensamiento no hay. Entonces las personas creemos que lo que pensamos está bien pensado, que nuestra forma de pensar está bien. Y lo que vemos es que en la pandemia se desencadenó algo que ya sabíamos que existía, pero que se dio con una mayor fuerza, que es un tipo de pensamiento que es un pensamiento circular, un pensamiento donde la persona le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y crea un estado de ansiedad que produce, si no se diagnostica a tiempo, produce estados de ansiedad crónicos, se confunde con ansiedad generalizada y se quiere tratar la ansiedad, pero no da resultado y entonces va creando enfermedades psicosomáticas como las enfermedades autoinmunes. Y entonces de esta manera se desencadenan los procesos genéticos que ya estaban ahí predispuestos y se activan para dar lugar a estos padecimientos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ir aprendiendo que si cuidamos el pensamiento y cuidamos el afecto, es decir, el afecto consiste en tener afectos positivos, es decir, promover en nosotros afectos como el amor, como la ternura, como la gratitud, ¿sí? Que son afectos fundamentales para la salud, ¿sí? De tal manera que si uno aprende, ¿sí?, a desarrollar el amor hacia uno mismo o hacia los demás, se genera un estado de bienestar que ante cualquier adversidad uno la puede resistir más. Sin ese afecto, uno se doblega más fácilmente ante las enfermedades o ante las adversidades, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno puede cuidar los afectos a través de ir conociendo cuáles son los factores que nos pueden hacer sentir que inhibamos afectos positivos. Por ejemplo, la vergüenza, la pena, la culpa, la inseguridad, ¿sí? Esas cosas hacen que las personas dejemos de sentir cosas sanas, ¿sí? Y entonces nos da pena reírnos, nos da pena amar, nos da vergüenza decir cosas gratas, nos da vergüenza la gratitud. Y entonces de esta manera nos vamos descuidando y no sabemos de qué forma estos afectos son en realidad, dentro del campo ya neurobiológico, son funciones del cerebro y del cuerpo que nos protegen. Entonces, cuidar el pensamiento es aprender a pensar, aprender a no darle tantas vueltas a las cosas, sino reconocer que el pensamiento sano tiene que llegar siempre a un conocimiento. Un pensamiento que da vueltas nunca llega a nada, siempre llega a cosas negativas y negativas y negativas. Entonces, de esta manera se genera una situación muy desventajosa porque la persona no crece, no se desarrolla, no avanza, ¿sí?, y se llena de enfermedades, ¿sí? Todo por un pensamiento circular que no fue diagnosticado ni en la primaria, ni en la familia, ni en la secundaria, y llega a la adultez y se enfrenta con enfermedades psicosomáticas. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir sabiendo si nos acercamos a las personas adecuadas y buscar la información médica suficiente para saber cómo cuidarnos ante la modernidad. Saber que la modernidad no es algo tan inocuo como nos lo quieren hacer ver, que la modernidad
tiene efectos colaterales y a veces muy negativos que tenemos que conocer. Es inevitable estar en la modernidad, pero tenemos que saber qué consecuencias negativas tiene. Ahora ya tenemos problemas ecológicos muy graves que afectan nuestra salud. Y de esta forma aparecen estas nuevas enfermedades. Entonces, de esta forma, resistir, tener resiliencia y transformarnos es el circuito virtuoso de nuestra adaptación. Nosotros, en la medida que logremos aceptar que tenemos que transformarnos, que tenemos que cambiar, nos va a ser más fácil cambiar hábitos cuando los detectamos que nos hacen daño. Mientras no tengamos ese concepto y esa disposición a la transformación, al cambio, entonces queremos seguir viviendo igual que siempre y nos resistimos a los nuevos cambios que vienen o que necesitamos hacer. Y claro, cuando viene una enfermedad, si yo no estoy dispuesto a la transformación, voy a sufrir mucho, porque me guste o no, pues voy a tener una enfermedad y voy a tener que aceptar las consecuencias de eso y voy a tener la enfermedad y además el sufrimiento por no aceptarla. Entonces, lo importante ante fenómenos como las enfermedades es llegar preparados para aceptar la vida como una constante transformación. Y entonces, de esta forma, nosotros podemos, con la transformación, enfrentar con mucha mayor eficacia cualquier adversidad que se nos presente. Porque por muy difícil que sea, podemos aceptarla y veremos qué podemos hacer. Y de esta manera el sufrimiento humano disminuye mucho. Baja mucho nuestro sufrimiento cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar, a transformarnos. Si no estamos dispuestos a transformarnos, a cambiar, ¿sí?, a evolucionar como cualquier forma de vida, que siempre tiene que cambiar y tiene que aceptar su propia historia, entonces vamos a sufrir mucho. Y entonces queremos ser curados de todo, cuando no se puede curar todo. Hay muchos padecimientos que no se curan. Entonces tenemos que aprender a vivir con ellos y aceptar que a partir de ellos, a pesar de nuestros padecimientos, tenemos que aprender a ser felices. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, algo va a generar mucha dificultad. ¿Sí? Una paciente que se resistía muchísimo a su tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama, ¿sí? Y no se resistía porque no quisiera, sino se resistía porque tenía un pensamiento de este tipo, un pensamiento circular que le generaba mucha angustia y no podía aceptar los cambios. Bueno, en la medida que descubrimos ese pensamiento y en la medida que quitamos la angustia, la mujer pudo aceptar sus cambios y actualmente, bueno, pues es un padecimiento que al ser detectado oportunamente, pues la calidad de vida es buena. Entonces, de esta manera, uno puede enfrentar en mejores condiciones esta situación. Entonces, de esta manera, la forma de adaptarnos a la realidad tiene que ver con el conocimiento de nuestra realidad. Y recordemos que la realidad tiene que ver con lo que percibimos, ¿sí? Y después de lo que percibimos, ¿cómo lo interpretamos? Y dependiendo de la interpretación que hagamos, es como nosotros vamos a vivir, es como nosotros vamos a decidir si hacemos esto o hacemos aquello. Si nuestra interpretación es incorrecta, vamos a tener consecuencias por esa interpretación. Entonces, ¿de qué depende una buena interpretación? Del conocimiento. Y el conocimiento nos ayuda a tener esta conciencia de nosotros mismos y de la sociedad para que uno pueda adaptarse desde el conocimiento y no someterse a una sociedad que nos consume a todos, ¿sí? A una modernidad que nos consume y que nos hace bastante infelices, porque no le interesa a la modernidad ni la felicidad humana ni el desarrollo humano en sí. Entonces tenemos que aprender que tenemos que recurrir a toda nuestra historia. Cada sociedad tendrá que ir a su historia. Y México, por fortuna, tiene muchos recursos históricos que nos ayudan mucho. O sea, la medicina que practicamos los médicos actualmente se enriquece mucho de la medicina tradicional prehispánica, de la medicina mesoamericana que todavía es vigente, porque tiene muchos elementos de tipo intuitivo, de conocimientos intuitivos y de situaciones preventivas, como es la alimentación prehispánica. La alimentación prehispánica no había diabetes,
eran mínimas, ¿sí? Con los consumos que vinieron posteriores es cuando aparece la diabetes. Es decir, podemos recurrir a ciertos productos que nos ayuden a nosotros a tener una experiencia de combinar, ¿sí?, el conocimiento intuitivo de las personas, los conocimientos ancestrales de generaciones, de culturas que por algo sobrevivieron y por algo siguen sobreviviendo, ¿sí? Ese conocimiento sí se funda con el conocimiento médico actual, con el conocimiento científico, se crea una medicina de tipo preventivo culturalmente nuestra, no una medicina que venga de otras culturas porque pertenecen a otros espacios, no porque sean buenas o malas, sino simplemente no coincidimos culturalmente con ellas. Entonces, de esta forma, nosotros podemos recurrir a todas estas fuentes de integrar, ¿sí?, nuestro conocimiento intuitivo y nuestro conocimiento científico para crear un conocimiento muy mexicano que nos ayude a cuidarnos a nosotros los mexicanos, saber cómo funcionamos nosotros, cómo nos debilitamos y cómo nos fortalecemos. Entonces, la fortaleza nuestra no significa que no sintamos o que no lloremos. La fortaleza significa la capacidad eficaz de adaptarnos a nuestras realidades. Y de esta manera nosotros podemos salir exitosos. Bien, pues haré aquí una pausa para que haya preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias, mi estimado José Juan. En efecto, esta charla nos invita a la reflexión, sin duda. Ya hay algunos comentarios de la audiencia. Voy a leer uno de ellos, mientras que yo luego haré también una pregunta directa mía, pero uno de ellas es veo de Fabi. Fabi dice, yo tengo síndrome de sobreposición y hasta donde me quedé, además osteoporosis y colesterol alto. Me ha costado mucho trabajo aceptar la realidad y eso me provoca depresión. Y siento que pues, los médicos nos deberían enviar al psicólogo porque es muy difícil sobrellevar la enfermedad. Y comenta ella que dentro de su enfermedad pues tiene que recibir esteroide, cortisona, y esto le produce cambios también en su cuerpo. Entonces dice que durante la etapa, ella confiesa que durante la etapa del COVID se sintió aliviada, porque dice, van a pensar que estaba un poco loca, dice, pero yo me cubría, y entonces me cubría la cara, la boca, y y podía yo tener como un caparazón, dice, un caparazón de protección a los demás. Y como había que estar en casa, pues entonces mi cansancio ya no era calificado como flojera, sino como estar en la pandemia. Entonces, ella agradece este tipo de temas y que comenta que le ha costado trabajo aceptar su realidad, pero que le sigue costando trabajo aceptar sus nuevos síntomas. Entonces, ¿cómo salir adelante, dice ella? Con todo el tratamiento que tiene que llevar y las implicaciones económicas que conlleva. Pues creo que es una situación que puede ayudar a muchas personas, no nada más a ella. Creo que ella le pone palabras a lo que a muchísimas personas les pasa, que es que nos llegan las enfermedades y nos cuesta mucho trabajo aceptarlas, primero porque a veces nos cuesta mucho trabajo entender las enfermedades. Entonces, primero, el primer paso que necesita ella hacer es que tenga mucha claridad, que hable con su médico para que le aclare todas las dudas, aunque ella sienta que sean dudas muy chiquitas o muy pequeñas, necesitan ser aclaradas para que ella sepa qué es su enfermedad, pero que la entienda desde sus palabras y desde lo que ella entiende por sus padecimientos, porque ella es la que lo va a vivir y ella es lo que va a hacer.
Entonces, primero es tener mucha claridad de la enfermedad, saber cuáles son las condiciones en las que se encuentra, y algo que puede ayudar su médico es ayudarla a ubicarse en el tiempo, es decir, cómo evolucionan estos padecimientos, para que ella pueda tener una condición favorable de irse adaptando poco a poco. Pero para que se adapte, ese conocimiento es indispensable, y ese conocimiento le va a ayudar a que ella no se pelee con la enfermedad. Es indispensable nunca pelearse con una enfermedad, es decir, no quererse quitar la enfermedad. Las enfermedades son parte de nuestra vida y tenemos que aprender a aceptarlas como parte de nuestra vida, y, y de esta forma, en lugar de pelearnos, la aceptación implica cambio. Entonces ahí es donde ella necesita pues tener a alguien de confianza que le permita ayudar a hacer ese cambio que necesita, que es la aceptación de la enfermedad. ¿Para qué? Para que la pueda atender mejor, para que la pueda cuidar mejor. Bien, la otra pregunta viene de Cata Ordóñez. Es una pregunta probablemente más general. Ella dice que cuánto tiempo puede vivir bien con su colangitis esclerosante primaria si se cuida. Pues, tal vez yo respondo un poquito al tema en lo general y tal vez completar. Bueno, Cata, aprovecho porque hay, como en todo en la vida, hay la enfermedad del cuerpo y la enfermedad del alma, que decía José Juan. En la enfermedad del cuerpo hemos tenido pacientes como hepatólogos que con esta enfermedad pueden vivir y seguir su vida por más de 25 años. Y esto, que para algunos puede sonar poco si tienen apenas 30 años, para otros que están en sus 50 años de edad, cuando afrontan por primera vez el diagnóstico de colangitis, les suena como algo, como un respiro. Y a veces así es la enfermedad. A veces tenemos pacientes que se les diagnostica cirrosis o alguna variante de colangitis biliar primaria antes de la cirrosis, y les decimos que pueden vivir hasta 25 años, siempre y cuando se cuiden bien. Porque depende mucho de la interacción que hace su cuerpo con los cuidados que el mismo paciente implementa, ¿no? Entonces, no necesariamente el diagnóstico de colangitis biliar primaria, que es la pregunta de Cata, es digamos, un diagnóstico de muerte cercana, sino que más bien hay que verlo como prepararse para una carrera larga, de muchos, muchos, muchos años. Y en esa preparación es donde cuenta mucho el tema del alma, cómo prepararse con la mente también, ¿no? Entonces, seguramente ya te ha tocado, José Juan, cuando compartimos con los pacientes, esta incertidumbre que mencionabas de las enfermedades autoinmunes como la colangitis biliar primaria, y cómo sí es posible que el paciente entre en un equilibrio por muchos años, ¿no? ¿De qué manera, yo la completaría la pregunta de Cata, de qué manera el cuidado de la mente puede ayudar al cuidado del cuerpo en un paciente con enfermedad crónica del hígado? Primero, aceptando la enfermedad, que es el primer paso. Aceptar que hay un padecimiento y que hay que aprenderlo a cuidar, a proteger para que no avance, para que se hagan las medidas eficaces médicamente hablando. Hay que tener el tratamiento muy claro. Después, desde el punto de vista de estos procesos, lo que tenemos que hacer es reducir la inflamación, es decir, reducir por cualquier medio la inflamación. Entonces, el tratamiento médico que pueda reducir la inflamación, y nosotros, desde el punto de vista psicosomático, los pacientes lo que pueden hacer es reducir el estrés, porque el estrés es un proceso inflamatorio y eso produce un proceso de oxidación celular muy delicado que hace que las células funcionen mal. Entonces, lo que hacemos es
que las personas aprendan a detectar cualquier fuente de estrés que venga. Puede venir de un pensamiento, puede venir de una preocupación, puede venir de una falta de trabajo, puede venir de una incertidumbre médica, puede venir de donde vengan. Hay que reducir el estrés. La forma de reducirlo es entendiéndolo, comprendiéndolo y después aprender técnicas de respiración, técnicas corporales que nos permiten a nosotros mover el cuerpo de forma armónica para que el cerebro registre esa armonía del movimiento del cuerpo y mande mensajes de armonía a todo el cuerpo. Y entonces los procesos inflamatorios van cediendo. Entonces tenemos recursos psicosomáticos que ayudan mucho, desde la meditación hasta cualquier actividad psicomotriz que ayude al equilibrio y a la armonía corporal. Y entonces es el trabajo cotidiano, es el día a día de todos los días de reducir el estrés a través de estos mecanismos, ¿sí? Y a veces, bueno, es necesario usar ciertos medicamentos que reduzcan el estrés, dependiendo de lo que tengan, para ayudar a que el estrés no sea tan fuerte. Entonces, es una combinación de medidas psicosomáticas, corporales, de meditación, de aprender a que la mente no se alborote, ¿sí? Que la mente no se vaya a cosas negativas siempre, sino que aprender a enseñarle a la mente a funcionar positivamente. Y de esto depende mucho los ejercicios corporales que ayudan muchísimo a que las personas bajen el estrés y conforme pasen los días se reduzca la inflamación y se sienten mejor. Entonces, las enfermedades autoinmunes mejoran muchísimo con técnicas no verbales, sino con técnicas de tipo corporal, porque son experiencias que se sienten en el cuerpo, no tanto de pensamiento, sino de experiencias corporales. Entonces, son técnicas psicosomáticas de respiración, de relajación, de meditación y de equilibrio de movimientos corporales. Y eso ayuda mucho, pero mucho. Gracias, José Juan. Bueno, saludos desde muchos sitios. Veo que están gente de Tlaxcala, gente del Estado de México, de Cuernavaca, pero también gente de Buenos Aires. Así es que saludos afectuosos a Damián Maldonado, que se ha identificado, que nos está viendo desde Buenos Aires. Un gusto. Y veo que hay otra pregunta por acá de Eddie que tiene que ver un poco con incertidumbre también. Los pacientes con cirrosis descompensada, ¿cómo pueden asumir esta condición al saber que su tiempo de vida es más limitado? Sobre todo en caso de no recibir trasplante. Yo creo que va un poco en el tema de la respuesta que acabas de dar. Y tal vez, aunque no aborde exactamente el tema de tu charla de hoy, los que tienen poco tiempo de vida y saben que tienen poco tiempo de vida, se habla mucho de la tanatología. La tanatología es una opción para el paciente o para la familia. ¿Y en qué momento debe iniciarse en pacientes que consideran que tienen poco tiempo de vida? Yo creo que se inicia desde que uno se dé cuenta de que esté uno enfermo o no esté uno enfermo, uno necesita aceptar que la muerte es parte de nuestra vida y necesitamos aceptar que nuestra cultura no nos prepara para eso. Entonces, nos hace creer que nosotros vamos a ser eternos, como que no tenemos esa conciencia del morir. Y tenemos que aprender a morir con dignidad, aprender a morir con una paz que es necesario aprenderla, porque cuando hagamos esta conciencia, tengamos simplemente enfermedad o no, vamos a morir. Entonces aquí lo importante es aprender a morir. Significa no un acto pesimista, sino al contrario, es reconocer que cada minuto de vida que uno tiene, ese es el importante, porque
uno no sabe si una persona sana va a morir en 5 minutos, ¿sí? Entonces, uno puede estar confiado de que uno no tiene una enfermedad y por lo tanto uno cree que va a vivir no sé cuánto tiempo, ¿sí? Y resulta que no fue así. Entonces, uno tiene que aprender a reconocer que esa incertidumbre es sana, que la muerte es algo que no tiene por qué ser malo, que no tiene por qué ser negativo. Entonces tenemos que aprender a prepararnos, no desde la enfermedad, sino desde la primera conciencia que tengamos. Si ya tenemos la enfermedad, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir el momento de hoy. Siempre vivir el momento de hoy, lo más importante es hoy. Y entonces no estar pensando en un futuro de qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, sino disfrutar el hoy. Y entonces, si nosotros disfrutamos el hoy, como disfrutar una charla como la que tenemos ahora, ¿sí? Nosotros en este momento nos vamos gratificados. Y entonces, de esta manera, no estamos pensando en si vamos a vivir 5 minutos o si vamos a vivir 10 años o 20 años. El problema de esta conciencia, de darse cuenta de que uno tiene menos tiempo de vida, ¿sí? Pues las enfrentamos conforme vamos teniendo esta edad. O sea, pues yo a mi edad, pues sí, yo me comparo con alguien que tiene 20 años, pues a mí me queda menos tiempo de vida, eso pues ya lo sé. Sí, yo ya sé que mi tiempo de vida pues es menor, sí, pero no pienso en eso. Lo que hago es que yo ya sé que es mejor disfrutar la vida y cuidarme como yo pueda, ¿sí? Y poder disfrutar lo que pueda disfrutar. Yo ya sé, por ejemplo, que yo no puedo disfrutar un deporte de alto impacto, que antes me gustaban mucho, hoy ya no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hoy disfruto libros, hoy disfruto caminatas, hoy disfruto ejercicios muy, muy agradables para mí, pero que no son los que yo hacía antes. Entonces, es adaptarse a vivir el momento. Entonces, yo lo que le sugiero ahí es que viva el momento, que siempre sienta que lo más importante es el momento de ahora. Y si hoy puede caminar, que disfrute caminar, que si hoy puede lavar un plato, disfrute lavar un plato, que si hoy puede estar con una familia, disfrute con su familia. Es decir, que aprendamos a disfrutar lo mínimo necesario. Lo que tengamos nosotros, eso hay que disfrutarlo. Y si hoy tenemos vida, pues disfrutemos la vida como la tengamos. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es aprender a disfrutar la vida con lo que tengamos y con lo que hagamos, independientemente de que estemos enfermos o sanos. Tenemos que aprender a vivir el momento de ahora como el más importante de nuestras vidas. Y puede ser una conversación, puede ser una broma, puede ser una música, puede ser un buen descanso, puede ser una buena película, puede ser lo que sea, ¿sí? Y esto ayuda muchísimo a que uno viva la vida de una manera mucho más agradable y que la muerte sea parte de nuestra vida, pero nunca la vida sea parte de la muerte, ¿sí? Entonces, aprender a vivir el hoy, solo por hoy. Ya después Dios dirá. Me hiciste recordar un buen paciente, Santiago, era un hombre jubilado que me vino a ver en consulta y un hombre de estos que sabes que es sabio a través de los años. Y le preguntaba yo cuál ha sido el momento más agradable de su vida, lo más feliz en su vida. Y, y me contestó, ahora. Digo, a ver, ahorita tienes 80 años. Le digo, me pregunto de todos tus momentos de vida, porque ha sido muy intensa, ¿no? Fue profesional del deporte, fue profesor, fue, pues, hombre muy participativo en su sociedad, ¿no? Y su respuesta fue la misma. Dijo, no, tomando en cuenta todos mis momentos de vida, el momento más feliz y más agradable de todos es el actual, este que estoy viviendo. Me hiciste recordar esta actitud. Bueno, yo quisiera retomar dos temas de tu charla. Uno, el que se puede vivir con lo mínimo necesario, y el otro es los peligros, esto de la vida moderna. Y decías que entre los peligros eran los excesos, ¿no? Desde las 500 calorías extras del día a día hasta servicios médicos excesivos. Correcto. Y ahí ha habido un debate, la verdad, ¿no? Porque hay una polarización desde, digamos, los servicios médicos obsesivos,
excesivos cuando hay pues acceso a servicios médicos de costo ilimitado, pero hay personas que viven en el contraste, donde hay poco uso de los servicios médicos porque no tienen acceso por situaciones de extrema pobreza que los hace alejarse de posibilidades, por ejemplo, de un trasplante o de algunos tipos de cáncer o tratamiento para el cáncer que son extremadamente modernos. Pero es cierto, dentro de los ejemplos del uso excesivo está la cesárea, ¿no? Está bien conocido esto, ¿no? Antes no había tanto y ahora hay una multitud. El trasplante es un último tema de debate en hepatología porque se habla de que lo usamos poco cuando debería ser usado mucho más. Y la respuesta en países como el nuestro es que no hay recursos, no hay quien pueda pagar el trasplante, ¿no? Entonces, yo creo que hay sin duda, una polarización y de pronto tenemos que confrontar con esta realidad de que hay que vivir con lo que se tiene y tratar de ser felices con lo que se tiene. Y probablemente vivimos con mucho más de lo necesario, ¿no? Decías que hay que vivir con lo mínimo necesario. Seguramente vivimos, la mayoría de nosotros, con mucho más del mínimo necesario. ¿Es correcto esta apreciación? ¿Va en el sentido un poquito de la charla, José Juan? Sí, yo creo que esto que dices de las cesáreas es algo que se ha medicalizado, cosas que no tendrían que haberse medicalizado. Por ejemplo, la atención de los partos, pues no tiene por qué ser necesario un ginecobstetra. Los partos pueden ser fácilmente atendidos por personas muy bien preparadas si los sistemas de salud fueran muy bien organizados y tuviéramos un sistema de referencia muy eficaz para atender las complicaciones. Pero debido a esa falta de eficacia, entonces cae en manos de especialistas los partos, ¿sí? Y el problema de la cesárea es que ahora es parte de una cultura que se medicalizó, pero que al mismo tiempo se convirtió en una sociedad de consumo. Y entonces, de esta manera, ni los pacientes tienen la confianza muchas veces en atenderse en un parto, ni los médicos sienten la confianza. ¿Por qué? Porque quieren controlar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si no llegamos al hospital? ¿Qué tal si no nos da tiempo? ¿Qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? Y entonces hay una serie de dudas obsesivas que hacen que finalmente los médicos decidan, pues, sabes que lo más fácil y nos evitamos de líos, hacemos una cesárea y se acabó. Sí, pero es un abuso, es un exceso. Y entonces aquí las cesáreas es un ejemplo muy claro de un exceso, pero que ya culturalmente se ha normalizado. Entonces tenemos que ahora desnormalizarlo, pero de una forma sabia, que hay que modificar los sistemas de salud. O sea, no es nada más quitar las cesáreas y ya, no, tenemos que preparar a la población y tenemos que preparar a muchos médicos para que atiendan de manera eficaz los partos y los sistemas de referencia funcionen. Y el prepararse para generar nuevas realidades, pues implica precisamente pues, crear pues, nuevos hábitos que son bien difíciles de modificar, pero que tenemos que estar dispuestos al cambio, que es cambiar de hábitos y mentalizarse a que va a ser difícil, pero que hay que hacerlo. Es parte de todos los procesos de la atención médica. Cuando tenemos un diagnóstico, cualquiera que sea, tenemos que enfrentar ese cambio. Entonces, más vale que cambiemos de hábitos. Dos comentarios más que preguntas. Uno es de las leo textual. Ruth Luna dice gracias por su ponencia. Y sí, debemos aceptar las enfermedades, aunque es muy difícil. Otro es de Elide Soto. Dice resistir, resolver, transformar y cambiar el pensamiento. Aprender y evolucionar. Y finalmente comentario, pregunta Margarito Sánchez, dice, me ha tocado ver personas que le detectan una enfermedad, sobre todo si es crónica, se deprimen y no aceptan la atención médica.
Y tristemente, pues algunos mueren muy rápido por no aceptar la enfermedad. ¿Qué se puede hacer como familiar para ayudar a estos pacientes que no aceptan a su enfermedad? Pues como familiar, primero tiene uno que aceptar que si es una persona adulta, uno tiene que respetar la decisión de las personas adultas. O sea, no hay manera de que uno modifique una decisión de alguien que es adulto y que está consciente de lo que hace. Pero lo que nosotros podemos hacer es recordarles que la depresión es una enfermedad que puede ser atendida, que se puede dar la oportunidad de que si se atiende la depresión, su padecimiento médico puede mejorar también bastante y su calidad de vida puede mejorar. Entonces, de esta manera, muchos pacientes que tienen un padecimiento médico y se deprimen y les cuesta trabajo salir es porque ya estaban deprimidos desde antes. Y esto genera simplemente un detonante mayor que deprime más. Entonces, ahí lo que hacemos es tratar de que el paciente se dé cuenta de que ya había un estado emocional afectado que puede ser atendido. Si la persona se da cuenta de que puede ser atendido y que puede ser mejorado de una manera eficaz, son más fáciles que acepten los tratamientos, pero se necesita mucha paciencia porque son pacientes muy sensibles que uno no puede tratar de convencerlos con la lógica, sino que uno necesita acercarse a ellos empáticamente, reconocer que están en un proceso depresivo y que están muy sensibles. Entonces es poco a poco ir conversando con ellos hasta ganarse su confianza y poder transmitirles que existe una forma eficaz de atender las depresiones, que ya no es como antes, que hoy sí se pueden atender de una manera bastante eficaz la mayoría de las depresiones. Y esto puede ayudar. Muy bien, sin duda, una gran reflexión el día de hoy, esta tarde, noche, mensajes muy profundos, eh, eh, algo, algo de lo que transmitió hoy el doctor José Juan es que los responsables muchas veces de la salud no necesariamente son los sistemas de salud, porque en realidad están pues saturados o están rebasados para atender las necesidades de toda la población. Entonces son los pacientes los que deben tomar decisiones, idealmente en base al conocimiento que han escuchado ahora, y que no nos olvidemos que la salud está en las manos de los pacientes, ¿no? Es el mensaje de hoy. La salud está en las manos de los pacientes. Entonces, yo quisiera, desde luego, agradecer a José Juan, agradecer a todos los que enviaron preguntas, mensajes, comentarios, aquellos que simplemente estuvieron muy atentos a la charla desde el inicio. Y tal vez un último mensaje, José Juan, es esto, este énfasis en que tal vez vivimos dos mundos, ¿no? Un mundo moderno que es muy demandante, que ha creado necesidades, y un mundo, el tradicional, el que siempre ha estado ahí, el que siempre seguirá estando ahí, que no necesita tanto, que no necesitamos tanto. Pero de todos modos, en cualquier momento, pues requerimos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Mensaje final, José Juan, para los que en este momento, están afrontando, digamos, una nueva enfermedad de las modernas. ¿Cómo liberarse de la excesiva modernidad? Porque probablemente alguno de ellos ni lo perciben como una enfermedad, ¿no? Es curioso porque los que están viviendo la angustia de leer noticias y leer noticias y leer noticias,
que sienten la necesidad de estar informados con noticias, no se han dado cuenta que muchas de las noticias son catastróficas. Un mensaje para ellos que están viviendo probablemente con esta carga adictiva de mucha información, ¿cómo pueden liberarse de esta necesidad de tanta información en salud y estar tranquilos de que tal vez no necesiten tanta información? ¿Cuál sería la clave como complemento a tu charla de hoy, no? Pues sería primero reconocer que estar viendo noticias constantemente es la mejor forma de desinformarse. Es decir, el que uno esté constantemente informándose, llega un momento en que el cerebro ya no puede procesar esa información y crea algo que llamamos desinformación. Entonces se crea una ausencia de conocimiento y lo que se busca es un placer que se genera por estar en contacto con una aparente realidad. Entonces, lo que hacemos es algo que se llama la dieta de la dopamina. Entonces, lo que hacemos es aceptar que ese consumo de noticias o de informaciones excesivas está liberando constantemente dopamina. Es decir, es una forma ficticia de acercarse a la realidad y de obtener una sensación de tranquilidad o de gozo. Y entonces lo que necesitamos es una pequeña dieta de dopamina. ¿Cómo se le hace eso? Pues la abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir la cantidad de estar expuesto a las noticias, sabiendo que es una estrategia de dieta. Vamos a reducir un poquito para que el cerebro no produzca tanta dopamina porque tiene un exceso de dopamina. Entonces necesitamos bajar un poquito la dopamina para que el cerebro descanse. Y entonces lo vamos haciendo que si todo el día estoy escuchando noticias, bueno, ahora voy a escuchar nada más media mañana, media tarde y un poco en la noche. Y después le voy bajando nada más en la mañana o nada más en la tarde y así voy bajando las horas. De poco a poco ir bajando el consumo para saber que la mejor forma de estar informado es no ver noticias, es tener acceso a un conocimiento confiable. Y para eso hay personas que las personas pueden conocer como pues científicos, médicos que tienen ahora en las redes, ¿sí? Tienen sus programas como que tienen ustedes de Amigos del Hígado, que proveen de información confiable, de información médica, de información que ayuda, ¿sí? Todo esto es buscar este tipo de alternativas, ¿sí? Y esto va creando un nuevo placer, que es el placer del conocimiento y no de la información. Entonces, la dieta de dopamina ayuda muchísimo a bajarle. Es poco a poco, ¿sí? Y eso crea una adaptación generosa. Si lo hacen bruscamente, si dejan de escuchar noticias de un día para otro, se siente como la abstinencia de cualquier adicción. Viene la dopamina y se pone furiosa, o sea, quiere. Y entonces viene un fenómeno paradójico porque entonces se consume más, ¿sí? Y entonces lo que único que tenemos que hacer es saber que un exceso de información está gratificando un pensamiento circular, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso crea que la dopamina esté, pero a todo lo que da. Y entonces, de esta forma, hay que bajar los niveles. Es lo que tenemos que hacer. Excelente, pues ahí tienen la recomendación final de la charla de esta tarde, noche, la dieta de la dopamina con reducción gradual en sus niveles. Pues de nuestra parte, damos por terminada la charla. Yo quisiera pedirle a nuestra presidenta del Grupo Amigos del Hígado, Hortensia, que por favor haga su reflexión final y nos dé los mensajes de nuestra próxima sesión. Sí, antes de despedir nuestro programa, quiero comentarles algo muy breve hablando de la modernidad en la consulta médica, ¿no? Le ocurrió a una de mis hijas, llega a vivir a Querétaro
y requiere de un médico y lo consigue y le da cita y le dice al asistente que pase al consultorio, ¿no? Entra y lo único que ve es una pantalla. Bueno, pues dice, ahorita vendrá el doctor y se sienta y se prende la pantalla y le dice, yo soy el doctor fulano de tal, ¿no? Y le da la consulta y dice, ya le hace preguntas, ella le dice por qué va, dice, ahora le voy a revisar el oído y se queda sorprendida cómo me va a revisar el oído, ¿no? Pero la asistente lleva una camarita al oído y le revisa el oído, no, pues está muy bien el oído, no sé qué, así revisa oídos, garganta y dice, ¿cómo? ¿De ahí va a salir el lavatelenguas para ver mi garganta? No, igualmente otra camarita para ver la garganta. Eso quería comentarlo porque es parte de lo nuevo a raíz de la pandemia, de lo que nos hablaba el doctor Sánchez. Y digo, pues sí, realmente estamos en una modernidad que no entendemos, ¿verdad? Pero bien, ese era un comentario nada más y agradecer al doctor José Juan Sánchez por tan excelente conferencia que nos dejó. A mí en lo personal, pues voy a tomar nota porque el estrés se queda apoderar de mí y no le voy a permitir. Al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando que esta plática les sea útil, pues para cuidar su salud. Por otra parte, también quiero decirles que nuestra próxima sesión es el miércoles 14 de septiembre, en el cual el doctor Álvaro Peña Jiménez nos hablará sobre un tema muy útil para los pacientes con enfermedades hepáticas y otras enfermedades crónicas. Y el tema es ginecología o obstetricia con enfermedad del hígado y manejo de la sexualidad. Pues no se lo pueden perder, por favor. Y bueno, pues muchas gracias. Con esto terminamos. Les mando a todos con mucho cariño. Hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias de nuevo, José Juan. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.